buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Es un placer enorme poder estar en esta mañana compartiendo con ustedes todas las anécdotas vividas en mi vida, ¿no? Lesbi Maza nace en el año de 1972, hija segunda de 3 hermanas, mis padres comerciantes, quienes trabajaron toda la vida a campo, a sol, a lluvia, a frío, a viento, a todo lo que se podía decir, con amor para darnos a nosotros una profesión en la cual nosotros pudiéramos desenvolvernos y servir a nuestra comunidad. Lesbi Maza es una mujer emprendedora, una mujer fuerte, con ganas de triunfar. Toda la vida ella siempre se puso metas, se mentalizó para trascender siempre en lo que ella realizara, en lo que ella hiciera y en la profesión que en su momento pues decidió emprender, como lo que es la enfermería. Yo recuerdo mucho mi infancia cuando yo era pequeña, siempre acompañaba a mis papás a los hospitales a visitar a algún familiar, o cuando mis papás estaban internados por alguna enfermedad, y yo siempre veía a las enfermeras vestiditas de blanco y me encantaba ver el uniforme blanco en ellas, cómo caminaban a través de todos los pasillos de los hospitales o de las clínicas a donde asistiéramos a visitar a nuestros familiares enfermos. Recuerdo muy bien una anécdota que en una ocasión cuando mami estuvo internada, yo veía a las enfermeras de blanco y un día me vestí de blanco para que me pudieran confundir con ellas. Y recuerdo que las personas que llegaban a pedir alguna información se acercaban a mí porque me veían de blanco, a mis escasos 13, 14 años quizás. Era algo que yo quería vivir, que yo quería en ese momento sentirme parte de ese equipo de ángeles blancos. Me caso muy joven, Lesbi Maza, la enfermera Lesbi Maza, se casa muy joven, me caso muy joven y me voy de casa aproximadamente como a los 16 años. A los 20 años me convierto en madre de una preciosa y hermosa niña, quien es ahora mi compañía, mi amiga, mi sustento, mi motivación, mi fuerza para seguir adelante. Pero por cosas del destino, por causas muy personales, tiendo a quedarme nuevamente sola con mi gordita. Es cuando yo tomo la decisión de aquí del estado de Chiapas, juntamente con el permiso de mis padres, para irme a la capital, la Ciudad de México, a trabajar porque yo ya tenía una niña por quien luchar y por quien salir adelante. Aunque mis padres tenían una posición económica estable, bastante bien, se podría decir, en la cual nosotros no nos podíamos permitir eso de querer trabajar para salir adelante con nuestros pequeños, porque ellos en el momento que regresábamos a casa se hacían cargo de nosotras y de nuestros hijos. Yo tuve la decisión con firmeza de decir, me voy porque yo quiero salir adelante por mi hija. Quiero demostrarle a ella, quiero demostrarte a ti, papito, que yo puedo y que voy a ser alguien en esta vida por mi gordita. En ese momento mi gordita era mi motivación. Me voy a la Ciudad de México, yo llego a la casa de unos tíos y recuerdo muy bien que en aquellos entonces, les estoy hablando como de los 80s, yo había tomado un curso de cosmetología, completito el curso de cosmetología. Me voy a la Ciudad de México y tenía que trabajar, empecé a trabajar como cosmetóloga. Hacía guardias, hacía turnos y ya con una bebé era muy difícil para mí la vida. Transcurre el tiempo y mi hija entra a estudiar ya la primaria después de mucho caminar en la Ciudad de México. Yo digo, híjoles, tengo que estudiar una carrera, tengo que ser una mujer profesionista porque cada vez ser madre soltera y en una ciudad tan grande, la vida te exige más. Aunque yo tenía a mis padres que me ayudaban económicamente con lo que ellos podían, de acuerdo a sus posibilidades, yo tenía esa obligación de sacar adelante a mi hija por mis propios medios. Empiezo a trabajar y empiezo a estudiar al mismo tiempo. Entro a la escuela de enfermería de la Cruz Roja Mexicana, honradamente, y me siento muy orgullosa de pertenecer, de ser egresada de la Cruz Roja Mexicana en la Ciudad de México, con la sede en Tlalnepantla, Estado de México. Entro a estudiar enfermería 15 días después
de que las clases habían iniciado. Yo no tenía ni idea de lo que se hablaba cuando hablaban de las soluciones fisiológicas, las mixtas, las glucosas. Yo estaba completamente en la luna y no sabía ni de lo que estaban hablando. Pero me motivaba a ser enfermera porque a mí me encanta mucho el altruismo. Todo lo que es altruismo siempre ha estado dentro de mi corazón y yo desde niña siempre fui una persona muy altruista en todos los sentidos, en todo lo que se pueda hablar de altruismo, todo lo que pueda abarcar. Entonces yo decía, híjoles, yo quiero servir, a mí me encanta ser enfermera, a mí me encantaría ser enfermera y empecé a estudiar, me puse al corriente con los libros, con las materias, con las clases, con las tareas y llegué a ser la primera en mi clase. Honrosamente, hoy lo digo llena de orgullo, llegué a ser la primera en mi clase, llegué a ser la primera en mis campos clínicos, llegué a ser la que se terminó graduando con honores después de que fui la última en entrar y me siento muy orgullosa por ello. Yo estuve becada en la Cruz Roja Mexicana de Tlalnepantla. Los últimos semestres estuve becada al 100% por colecta y por calificaciones, por la colecta nacional que se hace y por calificaciones. En el 2004 yo termino la carrera de enfermería. Empiezo a trabajar en las clínicas privadas de la Ciudad de México, en las cuales por mi actitud y mis conocimientos, mi entrega y mi responsabilidad, siempre a los 15 días o al mes, a mí me ascendían a jefa de piso o supervisora de área. En todas las clínicas donde yo trabajaba, siempre me quedaba al frente con la responsabilidad de un servicio. En algunos lugares en cuneros, en otros en pediatría. La cosa es que siempre que yo llegaba a una clínica, al mes yo ya tenía un ascenso. Y recuerdo muy bien que cerca de la casa en Tlalnepantla se estaba empezando a abrir, se estaba construyendo una clínica y se mencionaba mucho que era de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. Y me llamaba mucho la atención. Y yo recuerdo que a 2 cuadras exactamente donde estaba la clínica también estaba una de los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y yo siempre pasaba y veía el edificio y yo decía, algún día Dios me va a dar la oportunidad de trabajar aquí. Yo sé que algún día voy a trabajar en este lugar, es mi sueño y voy a lograrlo. Para ese entonces, ya después de haber hecho un gran recorrido como enfermera en todas las clínicas privadas habidas y por haber, sin mencionar nombres en la Ciudad de México, y clínicas y hospitales de nombres muy importantes para no meter word. Meto los papeles ese día que yo llevo los papeles a la clínica que se estaba habilitando para la Policía del Distrito Federal. Corro con la suerte que estaba el representante legal ese día viendo los trabajos que se estaban haciendo y empiezo a platicar con él y me empieza a preguntar sobre mi experiencia laboral. Le llamó mucho la atención que una auxiliar de enfermería egresada de la Cruz Roja Mexicana tuviera un currículum tan grande como el mío y tan importante, porque esas fueron sus palabras. Porque pues yo sin ser quirúrgica, yo te instrumentaba desde un apéndice hasta un cráneo, porque nos formamos así en la Cruz Roja. Sin ser enfermera intensivista, me podían dejar al frente ayudando a la enfermera responsable de una cirugía de corazón. A mí me enseñaban cómo se manejaban los aparatos y yo decía, ¿qué voy a hacer con tantos aparatos? Y me los enseñaban y yo les captaba inmediatamente y cuando ellas se tenían que retirar a comer o a descansar, o no había quien cubriera el área, su servidora siempre se quedaba, ¿no? Con estos pacientes. Y cuando no había quien instrumentara, siempre Lesbi Maza decía, yo quiero, y yo levantaba la mano y yo pedía de favor que me metieran a quirófano. A veces hasta me enojaba porque llegaba un momento en que de tanto que yo lo pedía, yo había días que estaba muy cansada y que quería descansar y decían, vas tú, ¿no? Porque sabían que yo hacía las cosas por amor, por entrega y con responsabilidad. Entonces, a él le llama mucho la atención el que yo tuviera tanta experiencia, aún siendo auxiliar de enfermería en salud pública. Y recuerdo muy bien sus palabras que me dijo, a ti, niña, lo que te falta es el papel.
porque realmente, sabes, en ese momento fueron sus palabras, no es que yo supiera más en ese momento, pero me dijo, sabes hacer más cosas de lo que puede hacer una licenciada, porque en ese entonces estaban de moda la carrera de la licenciatura, se estaba empezando a poner, ¿no? Y le dije, pues sí, pero pues la vida no me ha dado la oportunidad de poder estudiar porque yo tengo una niña por quien tengo que responder, por quien tengo que trabajar, es realmente tiempo ya no tengo. Yo lo que quisiera a veces es tiempo para poder dormir, porque dobleteaba turnos. Yo me iba a veces de una clínica a otra a trabajar por la necesidad que tenía de sacar adelante a mi niña, ¿no? Y sobre todo porque me encantaba. A mí la enfermería es algo que me encanta, que me apasiona, que me mata, que me mueve. Yo creo que en mi vida anterior también fui enfermera y si no fui enfermera fui un ángel porque me he visto de blanco. Y pero yo toda la vida encantada de hacer mi trabajo. Bueno, la cosa es de que hablamos con el doctor y me dijo, déjame tus papeles, me interesa. Yo voy a hablar con la jefa, la encargada de las clínicas que tenemos, de CAPREPA, y yo te estoy llamando. Para eso no me llamó, yo recuerdo muy bien que nunca me llamó, entonces me puse un poco triste porque dije, híjole, a lo mejor el trabajo se lo están dando a alguien que pues en este momento está titulada, tiene una licenciatura, no sé, pero no me cansé, salí de trabajar, estaba trabajando en una clínica allá en Satélite, yo salí de trabajar y volví a pasar y volví a tocar y da la casualidad que en ese momento no estaba él, estaba la encargada de enfermería de las clínicas de la Policía Auxiliar y me dijo, sí, ya tengo tus documentos en mis manos, ya me los entregó el doctor, pásate por favor, vamos a platicar, empezamos a platicar y me dijo, a ver, dame tu experiencia y todo. ¿Tendrás tiempo? Recuerdo muy bien que me dijo, ¿tendrás tiempo este jueves para venirte a las 8 de la mañana? Vamos a inaugurar la clínica. Entonces yo le dije, no, claro que sí, por supuesto, yo encantada de la vida. Ese día yo recuerdo que falté a trabajar. Fui a la clínica y ya me empezó a presentar ella como la nueva jefa de enfermeras. O sea, yo ya entré a trabajar a la clínica como jefa de enfermeras. Recuerdo muy bien que la directora le dijo, ella se va a quedar al frente y le dijo, ella sí. Ella se queda al frente. Yo tenía en ese entonces 2 enfermeras por turno porque era una clínica muy pequeña. Así se empezó. Y muy contenta de la vida empecé a trabajar ya como mi primer jefatura de enfermería en la clínica de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. Para eso entonces recuerdo muy bien que comentaban las enfermeras que se había abierto la bolsa de enfermería del IMSS, y creo que era, no recuerdo muy bien si fue una de las delegaciones Naucalpan o Venustiano Carranza, algo así, no recuerdo bien en este momento. Fuimos a dejar papeles, pero para mi mala suerte entregamos papeles y se cierra la bolsa de trabajo. Fue cuando se cerró casi como un año, año y medio, quienes están en el IMSS, en aquellos entonces han de recordar. Seguí trabajando en las clínicas privadas, pero no dejábamos de ir al sindicato porque nos decían de que teníamos que estar yendo constantemente al sindicato, por lo menos cada 2 meses, para que en cuanto la bolsa se abriera, nos tomaran en cuenta porque ya habíamos firmado. En eso entonces yo recuerdo muy bien que se vuelve a abrir la bolsa de trabajo y empezamos a ir a firmar, pero todas decían porque daba flojerita, porque ya salíamos tarde de trabajar. Todo el mundo se iba a firmar cada 15 días, cada 20 días, había quienes iban a firmar hasta un mes. Pero yo no, yo iba cada 2 días, cada 3 días. Y yo decía, no, pues si a mí me lo dan porque o bien los aburro o bien en el momento que yo llegue, ya se abrió la bolsa y voy a tener suerte, ¿no? Yo creo que los aburrí de tanto ir a firmar y llega un momento en que me dice una de las encargadas, oiga, no venga tan seguido, dice, no, no necesita usted estarse anotando del diario, dice, nosotros le vamos a llamar, para eso dejan su número de teléfono. La cosa es de que cuando yo menos me lo esperaba, un día llegué y ya me estaban esperando y me dicen, a ver, véngase ustedes. Por su asistencia va a ser la primera que ya se abrió la bolsa, le vamos a dar ya su matrícula, ya se va a ir a su primer contrato. Yo me sentí muy feliz, agradecida con Dios. Y pero fue la insistencia que yo tenía y aún sin dejar de trabajar en las clínicas privadas.
empiezo a trabajar en todo lo que es el IMSS, en lo que yo ya entro en la categoría de salud pública. Me capacita en el mismo Instituto Mexicano de Seguro Social y entro ya como auxiliar de enfermería en salud pública, porque en esta categoría nada más es de auxiliares, no hay más, y la titular que es de salud pública. La gente siempre piensa que se va a morir por un simple dolor de cabeza cuando llega a un hospital, entonces nosotros las enfermeras somos la fuente de energía y somos quienes les recibimos y quienes los debemos de recibir con una sonrisa y hacerles entender de que están en las mejores manos cuando llegan a un hospital, tanto de los médicos como de las enfermeras. Yo pido mi cambio de residencia, yo les digo, vengo a ver que ya me avisaron que ya de bolsa de trabajo que ya están mis cambios y me dicen, sí, te vas a la 24 a Chiapas. Me sonaba un poquito el número 24, pero no estaba segura dónde era, entonces yo cojo teléfono, le hablo a mi hermana, la menor, y le digo, ayúdenme a investigar en dónde está la clínica 24, porque creo que me voy a Chiapas a la 24. Y le digo, pero me suena que es Cintalapa. Para mí era imposibilísimo porque yo decía, no puede ser que sea la 24 en Cintalapa porque yo soy de Cintalapa, mis papás están en Cintalapa, mi familia está en Cintalapa, mi casa está en Cintalapa, todo es en Cintalapa. Entonces dije, eso es imposible. Se dan a la tarea de investigar, pero yo también empiezo a buscar por el internet y resulta que sí, efectivamente, yo venía de cambio de residencia a Cintalapa de Figueroa, Chiapas, a mi ciudad natal, de donde yo soy. Híjole, era algo que yo no podía creer, quedaba tumbacabezas en el sindicato, emocionada, contenta, empecé a hacer maletas, le hablé a mi hija, le hablé a mi esposo, le dije, ya voy para allá, no le digan nada a mi mamá, no le digan nada a mi papá. Yo recuerdo que le dije a mi mami, no, mamita, ya voy a Chiapas, pero ¿qué crees? Que me mandaron lejísimos. Le digo, son como 8 horas para ir a verte, pero bueno, porque yo quería darle la sorpresa de que llegando yo iba a estar aquí. Llego a Cintalapa, me instalo y empezamos a trabajar. Yo recuerdo que llego ahí más o menos como por noviembre del 2019, noviembre del 2019 a Cintalapa. Sin imaginarme lo que le deparaba al mundo, lo que venía para el mundo, para nuestra nación, para nuestro estado y para nuestro pueblo. Yo llego muy feliz a la unidad, empiezo a trabajar, empiezo a platicar con los directivos y empiezo a hacer mis ferias de salud, lo que a mí me encantaba. Empiezo a ir a los medios de comunicación, a llevar invitación para que nos mandaran cámaras, nos llevaran micrófonos y todo lo que su amiga, la enfermera Lesbi Maza, hiciera con respecto a la salud, saliera a las comunidades, a los ejidos, a las rancherías y toda esa gente que tenía servicio médico que no podía escucharme a viva voz o que no podía enterarse porque no estaban en la misma comunidad de las ferias de salud que yo iba a tener, a través de los medios de comunicación escucharan y vinieran a hacerse su mastografía, su papá Nicolau, se aplicaran vacunas, vaya, un sinfín de cosas que yo hacía. A los medios les llamaba muchísimo la atención porque ellos decían, bueno, siempre hemos recibido la visita de Salubridad, de otras instituciones, pero el IMSS siempre ha sido apartado. Y platicábamos con una amiga que ella es periodista, conductora de uno de los canales de Cintalapa, y decía, es que para nosotros era increíble que alguien llegara de pronto y dijera, es que vengo del IMSS, y como que a qué viene, ¿no? Y empezamos a trabajar con todo ello. Se empezaba a rumorar que una pandemia estaba azotando infinidad de países, ya fuertemente se escuchaba y se podía ver a través de los medios de comunicación los decesos. No sabíamos nada, nadie sabía nada, es mentira que hoy digan, es que yo siempre supe. Había mucha controversia en ese entonces, sabían quienes creían, quienes no creían, y me manda a llamar, recuerdo muy bien, el administrador y quien en ese entonces era la directora, y me dicen, es que tenemos una pandemia a la puerta de la esquina, necesitamos hacer filtros, necesitamos que alguien esté al frente de este programa y estábamos pensando en usted, si nos quiere apoyar, por favor. Hay que hacer filtros, le vamos a dar sus trajes, la vamos a vestir de astronauta si usted quiere, pero apóyenos, por favor.
En su mayoría, la mayoría de los compañeros y compañeras eran diabéticos, hipertensos, cardiópatas, o lo que tú quieras, o lo que se podían inventar en ese momento, porque todo el mundo se tenía que ir a su casa a descansar para no contagiarse, quienes tuvieran una enfermedad patológica. Yo recuerdo muy bien que había quienes iban a comer un montón de dulces para que el azúcar les saliera alta, porque esa es la realidad. Y decía yo, no puede ser, Dios mío, ¿no? Y o no dormían para que se les alterara la presión y se pudieran ir a su casa. Mucha gente lo hizo así, porque la verdad esa es la realidad, ¿no? Entonces yo me quedo al frente de lo que es todo el filtro, todo lo que era COVID. Y una tarde, recuerdo muy bien, una tarde que me llama el administrador, como eso de las 6 de la tarde, y me dice, véngase por favor, que la voy a mandar mañana a un curso. Creo que el Instituto Mexicano de Seguro Social va a empezar ya a trabajar lo que es la vacuna, porque lo tenía otra institución y no sé qué pasaría, realmente no me enteré, ni quise enterarme, ni me interesa a estas alturas ya. Creo que no está funcionando, es lo que me dijo, y lo va a agarrar el IMSS. Y necesito que se venga usted porque me habló la jefa y tiene usted que irse de salud pública y se tiene usted que ir mañana al curso. Me recuerdo que yo iba súper emocionada, contenta, porque ya me iban a poner a trabajar. No es que yo no estuviera trabajando, pero ya íbamos a empezar a hacer cosas que yo venía haciendo de la Ciudad de México, ¿no? Más movimiento. A mí me pones a trabajar y me encanta. A mí siéntame y me molesto y me enojo completamente. Me fui súper contenta, saqué el mejor uniforme que yo tenía, porque íbamos a estar con los jefes delegacionales. Me pasó lo mismo cuando fui a traer mi presea. Me fui bien guapa, me fui y me senté y empezamos a tomar el curso, pero nadie sabía nada, absolutamente nadie sabía nada. Decían las jefas, no nos pregunten, solamente estamos aquí para enseñarles el manejo del biológico, cómo se prepara, qué dosis van a poner, cómo se va a aplicar, aquí están sus guías, lean, estudien, pero no nos pregunten más allá del COVID porque no sabemos. Y ya había cantidad de muertes y esto ya era un bombazo a nivel internacional. A través del mundo ya esto ya era una pandemia enorme. Empezamos, pues yo dije, yo no me puedo quedar así, o sea, si yo voy a estar al frente del programa de vacunación, en ese entonces se suponía que era dentro del instituto, dentro de la clínica, al principio, dije, bueno, pues yo tengo que empaparme, yo me voy a documentar, empecé a bajar lo más que pude en internet, estudié, leí, le hablaba yo a mis amigos médicos en México, había quienes creían, había quienes no, había quienes me sacaban de todas mis dudas, había quienes me perdían mucho más. Pero la cosa es que yo me puse las pilas y empecé a estudiar y me preparé mucho lo que fue todo lo que fue COVID-19 y lo que fue lo que es la vacuna, ¿no? El programa de vacunación. Cuando nos dicen que se tenía que abrir el macrocentro, me dicen te vas al frente de enfermería, nos vamos al macrocentro, vinieron de la delegación, empezamos a armar el macrocentro. Yo recuerdo muy bien que la expo ganadera donde nos dieron para nuestro macrocentro, fuimos a limpiar, a barrer, a acomodar sillas, sábados y domingo. Yo estaba trabajando, desde ese momento yo me mentalicé que yo no iba a tener días de descanso, que yo no iba a tener horas libres, que yo no iba a tener tiempo para mí. Lo que a mí me parecía de mayor ventaja y que siempre digo qué bueno que pasó, así es que mi hija yo la tenía en la Ciudad de México en ese entonces, y yo no tenía mayor responsabilidad que mis padres en ese momento, pero que ellos iban a estar bien cuidados también por mis hermanas en casa. Entonces yo me dedico al 100% a todo lo que fue el programa de vacunación. Empezamos a trabajar en el macrocentro. Aún teníamos a un directivo que estaba en un interinato y a nuestro administrador. Empezamos a trabajar, las estadísticas, las estrategias, la organización, todo caía sobre de mí, porque pues era la enfermera responsable de enfermería y en ese momento de manejar y cuidar el biológico, juntamente con la policía militar. A la policía estatal y a la policía local, que es la municipal, yo los tenía nada más para darme protección a mí, porque había muchas agresiones en ese entonces, la gente nos agredía, la gente nos insultaba, por una vacuna habían 10, 15 personas que allá afuera se insultaban, se peleaban porque querían entrar o ya no alcanzaban, porque los macrocentros se tenían que cerrar. Entonces, este tipo de policías estaban para cuidarme a mí, pero la Guardia Nacional y la Policía Militar estaba exclusivamente para el biológico. Empezamos a trabajar en el macrocentro.
Fue un exitazo total, yo lo llamo así, hablando laboralmente, o sea, porque estuvimos al nivel, yo veía mucho la tele, yo me metía mucho a lo que son las páginas de internet, del Facebook, a donde yo pudiera entrar al Twitter, donde yo pudiera conectarme en ese momento, que era la única forma de poder conectarme y ver qué estaba pasando en el mundo. Yo recuerdo muy bien que estábamos a nivel de otros macrocentros, como la Ciudad de México, como Monterrey, Guadalajara, hablando de macrocentros grandes. A mí se me deja como encargada del macrocentro en su totalidad porque nuestro directivo que teníamos se fue. O sea, él estaba cumpliendo un interinato, se fue y se quedó únicamente el administrador conmigo. Pero el administrador tenía que estar al frente tanto del macrocentro como de la clínica. Y si él no iba a la clínica, pues la clínica también se caía en pedazos, porque había muchísimo trabajo que hacer y muchísimo que trabajar. Entonces él me dice un día, apenado, y me dice, ¿cómo ve, Lesbi, si la dejo yo aquí de encargada y cualquier cosa usted me llama, pero pues écheme la mano? Y le dije, no, es que yo no le voy a echar la mano, es mi trabajo. Y luego encantada la vida, usted no se preocupe, pero para eso ya el macrocentro ya estaba en todo lo que daba, ya estaba encaminadísimo, ¿no? Porque ya lo habíamos trabajado muchísimo, ya iba a todo lo que daba, pero no al 100 todavía, porque empezaba lo de la pandemia, lo del los programas de vacunación. Entonces estábamos empezando con los abuelitos. Y le dije, no me tiene usted que pedir favor, es mi trabajo, yo lo hago encantada la vida, usted váyase, no se preocupe. Y es cuando él me deja de encargada a mí en su totalidad. Él me dice, aquí están las llaves del instituto y usted hágase cargo del macrocentro. Recuerdo muy bien que llegó nuestro delegado a visitarnos en una ocasión, nuestro delegado Ureña Hogarín, en ese entonces, quien era, y fue a visitarnos y recuerdo sus palabras que dijo, yo tenía muchísimas ganas de venir a Cintalapa porque se habla mucho de Cintalapa y yo quería saber qué es lo que está pasando en Cintalapa. Y yo le dije, ¿bien o mal? No, muy bien, jefa, la felicito. Llamó al administrador y le dijo, los felicito, están haciendo un excelente trabajo, sigan así. Se fue, me tocó la espalda y me dijo, le encargo mucho, jefa, por favor. Recuerdo a la licenciada Balboa que se acercó y me dijo, la dejo de encargada, le encargo muchísimo, usted va a estar al frente, usted va a estar encargada, no nos quede mal, por favor, y lo que necesite estoy para servirle. Se fueron y ya me dijo el administrador, pues bueno, dice, pues bienvenida al club. Empezamos a trabajar y yo me tuve que hacer aliada de los medios de comunicación, así me decían que yo era aliada de los medios. Tuve que ganármelos con mi corazón y con mi sonrisa para que ellos me pudieran apoyar y pudiéramos a través de las pantallas, a través de los programas de televisión, de la radio, de las páginas de internet, poder avisar a la gente lo que estaba pasando en Cintalapa, a dónde podían acudir a ponerse su vacuna, qué requisitos se necesitaban. Era un macrocentro que yo abrí las puertas a todo el mundo. Yo no me limité, venían no solamente de aquí de Chiapas, venían de Tapachula, Arriaga, Tonalá, Coita, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Comitán, y varias veces tuve como 5 personitas que eran extranjeras. Yo recuerdo muy bien que se les estaba negando en otros lados la vacuna y llegaron conmigo y por ahí hubo una persona que dijo, no, es que aquí no se la podemos aplicar porque usted no, sí se la puedes aplicar. La vacuna es institucional, es un decreto presidencial, tú no se lo puedes negar a nadie, se la tenemos que poner. Hay formatos especiales para los extranjeros, así que te vas a tu computadora, sacas tu formatito y le das la atención a la personita porque no se puede ir sin su vacuna, porque no se la podemos negar. Y todo eso siempre salía a flote a los medios de comunicación. Decía, no faltaba quien dijera, no, es que allá la Lic Lesbi, porque así me conocen aquí en Cintalapa, la Lic Lesbi sí le está poniendo la vacuna a los extranjeros y eso levantaba más nuestro macrocentro, eso hacía que hablaran cosas, pero de nosotras bonitas. Nunca hubo negativa, jamás se trató mal a nadie, jamás se le negó la vacuna a nadie. Cuando recuerdo muy bien una anécdota que nos pasó, que cuando reabrimos nuevamente el macrocentro,
Ya con el nuevo gobierno que está ahorita, que el anterior se había ido, me llegaron únicamente 3,000 dosis. Y yo lo planteé y les dije, tanto a la Defensa Nacional como a los representantes de la Nación y tu servidora, que éramos 3 los que nos sentábamos a platicar, ¿cómo ven si ponemos 1,000 dosis diarias? Porque yo tampoco puedo negrear a mis enfermeros, o sea, no podemos arriesgar a que ellos ya cansados hagan cosas indebidas, o sea, incorrectamente vayan a poner una vacuna por el cansancio, por la fatiga, por el calor, por la lluvia, por lo que en ese momento estuviera pasando. Lo platicamos y dijeron que sí. Lamentablemente, como se dijo en los medios de comunicación, que en ese momento de la apertura teníamos nada más 3,000 dosis, la gente pensó que ya no iban a llegar más vacunas. Teníamos 3,000 dosis para abrir durante los 3 primeros días para dar inicio a la reapertura del macrocentro, pero nos íbamos a continuar. Recuerdo muy bien que ese día fue un show, estuvimos en el ojo del huracán, como se dice. Todo el mundo llegó, se levantó temprano, se formaron más de 2,000 personas. Y yo recuerdo muy bien que mi teléfono sonaba de los jefes de allá arriba y me decían, ¿pero qué ofreciste 1,000 dosis? Yo por más que les explicaba cómo había sido y realmente en ese momento se había salido de las manos porque no supimos explicar a la gente que habían 3,000 dosis. No eran 1,000 por día, pero no solamente eran 1,000, que ya 1,000 y ya nunca más te vas a volver a vacunar. Entonces, recuerdo muy bien que la gente no dejaba pasar a los enfermeros, se agarraron el macrocentro, querían tirar los portones. Yo tuve que hablarle a las corporaciones que me ayudaran a abrir valla y que me permitieran subirme a un camión, hablarle a la gente. Y recuerdo muy bien que si habían 2,000 personas en el momento que yo me subo a uno de los camiones arriba, una de las Cheyenne, y les digo, guarden silencio, por favor, voy a hablar. Y toda esa gente que de alguna forma estaba queriendo, se aventaba, quería tirar los portones, insultaba a todo el mundo, a los de la nación, a los militares. En cuanto me ven, era tan lindo y tan hermoso poder llegar al corazón de las personas. Como yo soy, por eso siempre he sido muy transparente, siempre me he mostrado como soy, que dijeron, guarden silencio, va a hablar la doctorcita. Había quienes me decían doctorcita, había quienes me decían licenciada, había quienes me decían enfermera, quienes me llamaban lesbi. Guarden silencio, y yo les dije, miren, nada más tengo 1,000 dosis para aplicar a las primeras 1,000 personas que llegaron temprano, pero les prometo, y se los estoy diciendo yo, ya saben que si sus amigas lesbi más se los dice, así es, que se van a ir todos hoy vacunados. Nadie se va a ir sin su vacuna. Pero déjenos pasar, déjenos organizar, déjenos trabajar y se los vamos a aplicar a todos. Recuerdo muy bien que me dijo el administrador, te estás echando un gran compromiso, ¿dónde vas a sacar más dosis? Porque ya tienes planteadas 1,000. Le dije, pues no sé, pero yo les voy a poner sus vacunas, porque no se pueden irse sus vacunas, y además esto yo siempre me agarraba de eso, es una orden presidencial, de que todas las personas que quieran sus vacunas van a ser vacunadas. Entonces ya llegó, recuerdo muy bien que llegó algún representante de nuestro delegado, me mandó llamar, hablamos y me dijo, ahorita vamos a ver cómo podemos conseguir otras dosis, y se hicieron muchas llamadas, nos apoyaron con otras 800 dosis, de las cuales se aplicaron, y muchísima gente que no era apta porque llevaba la gripita, porque tenía fiebre, porque se acababa de aplicar a lo mejor alguna otra vacuna y todavía no estaba en tiempos, no se le aplicó. Eso ya todos se fueron contentos. Entonces, estas son anécdotas que pasaron en el macrocentro, que quiero compartir con todos ustedes, que no fue un trabajo fácil, que no fue un trabajo a medias, que lo hicimos al 100%. Se nos morían nuestros familiares, se nos morían nuestros amigos, se nos morían los vecinos, y a través de esta vacuna yo pude traer esperanza de vida a las personas de Cintalapa, a las personas de mi pueblo, de mi estado. A través de esta vacuna muchísima gente de nuestra nación pudo tener la oportunidad de vivir, cosa que muchos no lograron. Y siempre llega un punto donde me rompo un poquito. Ya me regañaron y ya me dice mi hija, es que tienes que ser más fuerte. Pero no es lo mismo contar tus anécdotas a cómo lo viviste. Si tú me preguntas de quién es Lesbi Maza en este momento y quién era antes de la pandemia,
son dos personas diferentes. Esta es más madura, más comprometida, con secuelas muchísimas porque se nos murieron muchos familiares, muchos amigos, muchos vecinos, muchísima gente se nos fue, pero creo que en su momento hice las cosas bien, como debía hacerlo. Di mi vida en esta pandemia, entregué todo mi tiempo, todo mi corazón, toda mi vida, todo mi esfuerzo se quedó ahí. Es una experiencia vivida que me encantaría, si yo tuviera la oportunidad de volverla a vivir, para seguir a mi nación de la misma forma como lo hice. Y es lo que yo hoy quería externar, la parte bonita, la parte hasta se puede decir graciosa de cómo lo viví. Yo me había prometido en esta mañana no llorar, no acordarme de las cosas que me marcaron más, pero también es válido porque hay muchas cosas que la gente no sabe. La gente no sabe que te quedabas sin comer, que a veces tenías que dormir 2 horas, que tenías que pasar frío, que venías con una cantidad de biológico en tu responsabilidad, en tus manos, en la carretera, con el miedo que pudieran asaltarte, con el miedo que te pudiera pasar un accidente. Llegabas a tu casa a veces a las 12 de la noche, 1 de la mañana, y todo el tiempo te levantabas con miedo, te ibas a trabajar con miedo porque no sabías en qué momento te podías infectar y te podías morir. Pero encantada de la vida de haber servido a mi país. Y yo siento que siempre el ponerte en el lugar de la otra persona, ¿no? Pasarte un poquito a ser el paciente, a meterte a sus pensamientos, a su corazón. Yo creo que es eso, es el ponerte siempre del lado de tu paciente, el escucharlo. De entrada, el escucharlo. Nosotros somos psicólogos sin haber estudiado psicología, escucharlos, porque a veces ellos lo único que quieren en algún momento es nada más, no es tanto el que vayan porque les duele la cabeza o tengan un dolor que los aqueja, a veces traen dolorcitos en el corazón, que eso es lo que puede ser que generalice cualquier tipo de enfermedad que ellos puedan estar sintiendo, que están padeciendo o que están manifestando en ese momento. Tener mucha empatía. Esta carrera y mucha humildad, esta carrera es de mucha humildad, de mucha entrega, de mucha paciencia, de muchísimo amor. Y yo siento, y yo lo que les pediría a mis amigas, colegas, a mis compañeras, colegas, a quienes están viendo, que nos dediquemos primeramente a escuchar a nuestro pacientito, a permitir que abra su corazón con nosotras, y para que podamos ser nosotras de ahí, podamos determinar y que todo eso sea la base para poder ayudar a nuestros pacientes. Yo creo que eso es lo que determinaría lo que a mí me ha permitido impactar a la gente, porque yo escucho muchísimo a mis pacientes. Para poderlos ayudar, yo los escucho, no sé de dónde saco tanto, pero si ellos me hablan de religión, me meto y me hago religiosa. Si ellos son ateos, me convierto en ese momento atea por estar al nivel de ellos, al estar a la igualdad, pues, o sea, los escucho. Vaya, esa es la base. Esa es la base de Lesbi Masa, escuchar al paciente para poder ayudarles a ser resolutivo en lo que ellos estén presentando. Yo le diría a todos los profesionistas, si tú tienes la convicción con el corazón en la mano de querer ser enfermero realmente porque a ti te nace, porque tú quieres serlo, porque es lo que tú deseas en tu corazón, adelante. Es la mejor profesión que tú podrías elegir y nunca te vas a arrepentir. Pero si lo quieres hacer porque no hay más que hacer o porque realmente hoy ya te gradúas como licenciado y con una especialidad y porque lo ves de una forma monetaria y dices, híjoles, es que les pagan muy bien y ahí voy a ganar bien, no lo hagas.
porque esta carrera es de mucho humanismo, de mucha entrega, de mucho amor. Que no se les olvide que vamos a trabajar con personas, vamos a trabajar con pacientes, vamos a trabajar con seres humanos quienes merecen nuestro respeto, nuestro afecto, nuestro amor, nuestro cariño y merecen ser tratados con eso. Si no es algo que te nazca del corazón, por favor, no estudies enfermería. Vete a estudiar otra cosa. ¿Quieres hacer dinero? Vete allá de narco si quieres, pero no estudies enfermería. Gracias. Y yo sí quisiera agregar algo más, que todos los enfermeros y enfermeras del mundo, no nada más de México, del mundo, todo lo que se propongan en esta carrera lo van a lograr, siempre y cuando hagan el trabajo con amor, con humildad, y todo sueño puede ser alcanzado siempre y cuando pongamos nuestro corazón de por medio. La carrera de enfermería es la mejor carrera que puede haber, con humanismo. Yo lo he vivido, yo lo estoy viviendo, lo voy a seguir viviendo, y aquellas personitas que son enfermeros en este momento, que se entreguen al 100%, y quienes están en la carrera de enfermería, que desde este momento que están en la etapa de formación, empiecen a formarse con amor, porque esta carrera es de amor y de entrega total. Muchas gracias.